Buenas a todos los oyentes. Como se puede observar en la pantalla, el título de la siguiente comunicación es Las infraestructuras de almacenaje y distribución de riego en el territorio de Cieza y su gestión del agua, 1500-1800. He dividido la presente comunicación en 5 distintos apartados. En un primer punto, la introducción; en un segundo, una metodología; en un tercer lugar, la localización y características generales; en un cuarto apartado, la gestión del agua, que a su vez la he subdividido en 5 secciones; y por último, para rematar, unas conclusiones. A diferencia de los países del norte de África o de Oriente Próximo, la península ibérica no constituye una unidad desde el punto de vista hídrico. Los medios técnicos y tácticos que han desenvuelto la sociedad para aprovechar y beneficiarse del agua han variado en su gestión e intensificación debido a las diferentes propiedades del clima y de la hidrología que se han dado entre el norte y el sur y sureste de España. Esto conduce, como todos sabemos, a que las categorías del estado del agua ha supuesto un factor primordial, no solo como moderador de costumbres y actividades, sino de las políticas y administraciones que se han practicado alrededor de ella. El agua es necesaria para vivir. Es un bien del cual no tiene posibilidades el hombre de desprenderse, lo condiciona biológicamente y hasta académicamente. Alrededor del agua se pueden hallar diferentes ramas de estudio, como la geografía, la política, la historia, la arqueología, la arquitectura, la ingeniería. Sin embargo, dentro de lo que se conoce como la cultura del agua, existe una serie de infraestructuras hidráulicas capaces de captar y almacenar y distribuir el elemento hídrico según la necesidad del individuo o del colectivo. A esta infraestructura se le conoce como las balsas de riego. Un ejemplo de la utilidad de estas fábricas de aspersión se encuentra en la jurisdicción de Cieza. Cieza es un territorio que se encuentra entre el noroeste y noreste de la Comunidad de Murcia, y en su territorio resalta una serie de características muy peculiares de la zona levantina. Primeramente, el clima semiárido. Segundo, la variedad paisajística, donde lo encontramos la llanura, los barrancos, las montañas, las ramblas, las vegas fluviales. En tercer lugar, el estado del agua, que puede ser regular e irregular. Regular por la presencia continua y permanente de un cauce, por el Segura, e irregular por la lluvia que es condicionada por el clima y además por pequeñas brotaciones de agua como manantiales o fuentes. ¿Qué procedimiento se ha seguido para verificar este trabajo? Pues primeramente se ha acudido a una fuente secundaria, las cuales han tenido una carencia de datos. Estas carencias de datos nos han conllevado a una búsqueda de fuentes primarias, y estas fuentes primarias se han concentrado en 2 instituciones para buscar información. Primeramente, en el Archivo Histórico Provincial de Murcia, donde se ha utilizado protocolos nominales desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, y también el Archivo Municipal de la localidad de Cieza, donde se ha utilizado sus actas capitulares, desde 1750 hasta 1800. A través de estos 2 bloques se ha recogido una serie de datos, y a través de esos datos hemos tenido unos valores, hemos sabido una serie de acontecimientos y hemos adquirido unos conocimientos históricos de la Edad Moderna en la zona. Cuatro balsas han sido las que se han encontrado con todas sus cualidades de gestiones del agua en la zona de Cieza. Primeramente, estas representan unas características generales, en las cuales, entre las que destaca, por ejemplo, que se sitúa siempre en la ladera de los montes y en las periferias de los núcleos urbanos, que son abastecidas además por fuentes o manantiales y que son en sí comunidades de regantes independientes de cualquier consejo local, o institución estatal. Las gestiones del agua que se ha dado en la zona
en estas infraestructuras hidráulicas pues, han derivado en dos modelos. En un primer modelo, como se puede observar, es el particular, donde el propietario ha utilizado y ha usado el agua según su criterio, y la comunidad, y en segundo lugar la comunidad de regantes, que ha establecido el riego a través de un reglamento. Un modelo de estos reglamentos es el establecimiento de reparto por tandas enteras y tandas medias a lo largo del año. Las tandas enteras fijaban el riego completo a través de la medida de la balsada. En cambio, las tandas medias era la mitad de una balsada. Este patrón se localizaba en las célebres balsas de Ascoy, que eran unas balsas que pertenecían antiguamente a la Orden de Santiago y que a mitad del siglo XVI pasaron a individuos acomodados de la localidad de Cieza. En 1529 la asignación de riego de este drenamiento se realizaba con una tanda completa durante 161 días y otra tanda media durante 80 días. Por tanto se dividía en dos repartimientos al cabo del año el agua. La tanda entera comenzaba en noviembre y finalizaba en abril, y la media tanda comenzaba en abril y terminaba en junio. Esta distribución fue practicada en 1599 y en 1613 fue cuando finalizó, ya que se le añadieron 10 días más a la tanda media, debido primeramente a una reforma que se produjo en las balsas, ampliaciones, en 1605. El segundo factor se debió a la agregación de nuevos terrenos en el drenamiento y por último a la derivación del conjunto de las comunidades de regantes. También otro reglamento relacionado con las gestiones del agua fue el establecimiento del reparto del agua según la capacidad de la balsa. El total de terreno que albergaba la balsa de la Fuente del Rey era de 35 taullas, por lo que la balsa se llenaba 35 veces en 17 días, ya que una balsada tenía la capacidad de abarcar una taulla y en un día se podían realizar dos balsadas. El riego se establecía desde mayo desde mayo hasta octubre y en cambio desde octubre a mayo era una tanda libre. Igualmente, a la Fuente del Rey se encuentra la balsa del Barranco, que también su distribución dependía de la capacidad de la balsa. Aquí la balsa albergaba unas 28 taullas, siendo 7 los propietarios, como se puede observar en el cuadro segundo, los que pertenecían a este drenamiento. A cada propietario le tocaba 4 riegos completos por año, siendo el riego de una taulla cada 3 días íntegros, es decir, una balsada cada 3 días. La totalidad de riegos completados por balsadas permanecieron en un número de 92 balsadas durante todo el año. Los turnos se efectuaban según la lista en la que se presenta la tabla segunda. Además, aquellas haciendas que estuvieran sembradas de trigo y cebada, el agua debía de dársela en el mes de marzo, debido a la sementera. Esto último clarifica la importancia que tenía el riego en el cultivo en fechas clave. Por otro lado, también nos encontramos un reglamento basado en el establecimiento del reparto de agua dependiendo de la temporada del año. La Fuente de San Pedro fue su gran representante, la cual albergaba un total de 25 taullas. En otoño y en invierno era una tanda libre donde cualquier propietario podía regar sus taullas y en primavera y en verano tenía una tanda reglamentada. Las pasadas por taulla eran de 2,5 y en total de las pasadas que se realizaba completando las 25 taullas eran de 62,5 pasadas. El tiempo del vaciado y del riego se desconoce, igual que la propiedad de los propietarios, igual que la propiedad o el terreno, también se puede decir de los propietarios. Por último, nos queda la balsa de la Arboleja. Funcionaba del siguiente modo, dependiendo de un repartimiento de agua dividido el año en tercios. El primer tercio iba de enero a mayo, el segundo de mayo a septiembre y el tercero desde septiembre a enero.
La tanda que fue implantada se formuló por día y medio por tahuya de riego. La totalidad del terreno que fueron regados por el agua de dicha balsa encaminó a 76 tahuyas con un total de 13 hacendados, siendo Benítez González propietario con más superficie, como se puede observar en el cuadro tercero, con 42 tahuyas, y aprovechándose 23 días durante los 120 días de riego que se realizaba en cada tercio. Por último, esta balsa tenía una cualidad diferente a las demás, que era que se podía utilizar la balsada, o se podía utilizar la balsada o traspasarla a otro hacendado que lo pidiese. Como conclusiones, nos encontramos cuatro puntos. Primeramente, los datos y los conocimientos innovados del tema, ya que adquieren un gran valor histórico y etnográfico. En segundo lugar, también nos cuenta los fundamentos para el revertimiento del agua. Primeramente hay una interacción del hombre con la naturaleza. Seguidamente, unos reglamentos sociales que están colindados con un bienestar común y una equidad de toda la comunidad de regantes. Y por último también el interés general por establecer este repartimiento del agua debido a que había un beneficio limitado del propio elemento hídrico. Otro punto que también se puede sacar son las modalidades de gestiones de agua que había. Igual que nos encontramos que la distribución dependía de la capacidad de la balsa, también dependía, como se ha visto, del año o de las estaciones. Y por último, también se pueden utilizar estos datos para futuros proyectos históricos y patrimoniales relacionados con la cultura del agua o un paisaje cultural del agua, como sucede en el País de Ricote. Muchas gracias por su atención.